Hola a todos, buenas noches, que el Señor Jesús les bendiga. Continuando con nuestra lectura del libro de los Hechos. Hoy nos toca el capítulo 4, por ser jueves 4 de febrero. Recordarles que mi versión de Biblia es NBI porque es más comprensible. Y esperando que se hagan el tiempo de escuchar este video. No importa si en vivo o después, lo importante es que aprendamos, escudriñemos la escritura, la oigamos en este caso, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. En palabras sencillas, es que lo que aprendamos lo hagamos. Bien, entonces leemos en el nombre de Jesús en el capítulo 4 y dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguennos ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años.
Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y termina el capítulo 4. Pues bien, aquí vemos como la continuación de lo que leíamos en el capítulo 3, de cuando iba Pedro y Juan y encontraron a un paralítico fuera en la puerta del templo, y él esperando recibir una limosna. Ellos le dijeron: no tengo plata, socito, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y que en el nombre de Jesús se levantara y caminara. Y así fue sano. Y bueno, la continuación es el capítulo 4, que es cuando a ellos los llevan a los sacerdotes, el sumo sacerdote y varios gentes importantes, como para enjuiciarlos prácticamente, por qué andaban haciendo eso y en qué nombre estaban haciendo esa sanidad. Y bueno, de forma muy valiente, a pesar de que recibieron amenazas de no seguir hablando ni predicando en nombre de Jesús, ellos respondieron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces que iban a seguir haciendo lo que Dios los había llamado a hacer. Y también vemos cómo hacen una oración. Encontré bastante bonita la oración, porque le dicen a Dios: permite que no haya temor en nosotros para seguir predicando tu palabra. Y así el Señor les concede eso. Bueno, vemos más adelante, vamos a ver que en realidad necesitaban mucha valentía, que el Señor quitara el temor, porque iban a pasar muchísimas cosas terribles, persecución y todo eso. Y finalmente vemos cómo nuevamente se insta al compartir. Bueno, aquí se nombra a Bernabé, se nombra
que varias personas vendían cosas, propiedades o cosas de corazón. No era porque los apóstoles les hubiesen mandado, tienen que vender todo, tienen que hacer esto y necesito que me traigan su dinero porque tenemos que administrarlo nosotros. Más que nada fue de corazón. Ellos vendían sus cosas para que fuese repartido entre los que más necesitaban y, y para que la iglesia tuviera todo en común. Eso es a grandes rasgos lo que encontramos en el capítulo 4. Y bueno, les insto a que sigan adelante, a que pidan al Señor que quite el temor. Tal vez el temor puede venir de varias formas. Temor a arriesgarse en algo. Y bueno, por ahí dicen que si uno no se arriesga no logra. y, y a seguir aprendiendo a compartir lo que tenemos. A compartir la felicidad que tenemos, a compartir tal vez en cuanto a lo económico también. Y a ser más generosos, a ser más valientes también. Que el Señor les bendiga mucho donde quiera que estén, bendiga sus hogares y nos vemos mañana con el capítulo 5. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, cuídense.